Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la teoría. Iniciamos con este tema, carga eléctrica y campo eléctrico. Entonces, para iniciar con esto, vamos a hablar de qué es carga eléctrica. Entonces, lo que conocemos como carga eléctrica se empieza primero a estudiar 600 años antes de la era cristiana. Lo que se descubre en ese tiempo, que era en Grecia, era que cuando agarraban ámbar, lo frotaban con lana, ese ámbar adquiría ciertas características que hacía que otros objetos se sintieran atraídos por él, como si fuera un imán. Em, entonces se le llamó a esa característica de atraer cosas, a una propiedad se le llamó eléctrica. Entonces se creía que esa propiedad eléctrica era debida a algo. Entonces, ¿por qué se le llama eléctrica a esa propiedad? Porque el ámbar en griego em, es una palabra que se llama electrón, eléctrico. Entonces, esa propiedad viene de ahí, de la palabra ámbar, de ese experimento que se hacía en ese tiempo. Esos descubrimientos de que el ámbar al frotarlo atraía objetos pequeños como papel, pedacitos de papel, eso fue por Tales de Mileto, 600 años antes de la era cristiana. Esto tiene bastante ya de que se empezó a estudiar. Luego, em, después de ese tiempo, se creía que eso pasaba porque había la existencia de algo que se le llamaba carga. Y para el año 1706, Benjamin Franklin, bueno, entre 1706 y 1790, donde vivió Franklin, él le llama a esas cargas negativas y positivas. Y se da cuenta que si tengo dos cargas que se van a repeler, es porque tienen el mismo signo, ya sea porque es positiva con positiva o negativa con negativa. Y en los casos que pasaba como ese ámbar que atraía ciertos papelitos, era porque una estaba positiva y la otra estaba negativa. Entonces, cuando eran contrarias, se iban a atraer. Está en la imagen. Negativo y negativo se repelen, negativo y positivo se atraen, positivo y positivo se repelen. Y entonces se sabe y se ve que dependiendo del material, como la parte de acá a la izquierda, aquí en la parte de la izquierda, si yo tengo dos varillas de plástico, las trato de tocar entre sí, no vamos a tener ni que se repelen ni se atraen, no pasa nada. Eso normalmente es porque las dos son neutras, no tienen carga. Pero si yo ya agarro el plástico, las varillas de plástico y las froto con piel a una de ellas, em, y luego a la otra, y luego las trato de juntar, parece que se van a repeler. Entonces ahí lo que está pasando es que la piel las está cargando negativas a ambas. Entonces al acercarlas se intentan repeler. ¿Qué pasa si entonces agarramos las dos y las frotamos en seda? También se repelen. Sin embargo, cuando yo froto una con piel y una con seda y las acerco, se atraen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la seda le da una propiedad de carga positiva y la piel está en una propiedad de carga negativa. De hecho, es una práctica, un experimento que se puede hacer muy fácil en el aula de secundaria, que puede ser con un peine, que es plástico, se puede frotar en la cabeza y se le pone papelitos al estudiante en la mesa y que acerque el peine. Entonces, lo que va a pasar es que todos los papelitos se van a pegar al peine. ¿Qué es lo que sucede realmente? Bueno, sucede que dentro de la materia tenemos el átomo, en el centro está el núcleo, donde están los neutrones y los protones, y alrededor de ese núcleo vamos a tener unas partículas dando vueltas ahí, que son los electrones. Esos electrones, ya sabemos que la palabra electrón proviene de que las primeras preguntas que se hacían sobre esa característica de propiedades eléctricas era del ámbar, que en griego su nombre en griego es similar a electrón y de ahí viene. Entonces, lo que se dice es que ese electrón tiene una carga y esa carga es, aquí está, de 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos, perdón, la masa.
la carga es como de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga del electrón. Y negativa, negativo, van a ser los electrones. En el núcleo, ¿qué vamos a tener? Veo que aquí la relación de núcleo ni se ve en esta imagen porque el núcleo es muy pequeño en comparación a los orbitales. Entonces, en el núcleo vamos a tener la mayor cantidad de masa, pero en un volumen muy pequeño. Y ahí van a estar los neutrones sin carga y los protones con carga. Aquí es importante que cuando hay una carga eléctrica, una corriente o hay una interacción electrónica entre partículas, no son las cargas positivas las que se mueven, son solo los electrones, porque el átomo dentro de su nube electrónica va a tener las partículas elementales, que son los electrones y son los que pueden saltar a otros niveles cuánticos y poder pasar a otro átomo. Son siempre transferencia de electrones. Entonces, cuando hablemos de una varilla cargada positivamente, no significa que se le metieron protones, sino más bien que los electrones se le fueron a la varilla. Entonces, como se le van a la varilla, pierde la carga negativa y adquiere carga positiva. Y cuando tengamos una varilla cargada negativamente, lo que quiere decir es que hay un aumento, una cantidad grande de electrones. Entonces, ¿qué pasó con la varilla que se flotó en piel? Que puede ser el pelo. Y esa varilla lo que está haciendo es que el pelo o la piel, como tiene muchos electrones en su nube electrónica, le está pasando electrones a la varilla conforme usted flota. Entonces la varilla se carga totalmente negativa. Cuando usted la acerca a algo que tiene ausencia de electrones, los electrones pasan de la varilla a donde hay ausencia y eso hace que se quieran atraer. Más o menos lo que pasa. Ahí está más detallado en esta otra imagen que también está en el libro, donde un ejemplo el litio tiene 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. Como hay 3 electrones y 3 protones, el electrón tiene la misma carga que el protón, solo que el protón positiva y el electrón negativa, entonces están pares. Entonces ellos son neutros. Eh, es como el caso de la varilla sin frotar, no atrae ni se repele de nada. En el caso del litio más, porque tiene una carga positiva, no es porque tenga un protón que se metió ahí, sino porque hay más protones que electrones. Posiblemente se perdió un electrón. Se perdió el electrón que se fue a otro átomo. ¿Y qué pasa con el litio menos? El litio menos, lo que más bien pasó fue que ganó un electrón de más. Algo pasó a la par de ese átomo y chupó un electrón. Y entonces al tener un electrón más que un protón, tiene una carga -1. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ahora bien, esto no lo voy a hablar muy detalladamente porque eso ustedes lo verían en un curso. Si son de enseñanza, lo verían en física moderna. Los electrones, bueno, toda la materia que conocemos o que podemos ver está constituida por partículas elementales de estas familias. Los quarks, que están aquí en moraditos, son las partículas elementales que conforman los protones, los neutrones y casi que toda la materia de la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica. Los que están aquí en, no sé, como rosado fuerte, y esos son bosones, y son las partículas que interaccionan con las fuerzas, qué sé yo, la fuerza eléctrica, la fuerza eh, fuerte que une los protones dentro del núcleo, que mantiene el núcleo ahí unido. Ahí hay ciertas eh, gluones ahí actuando que los mantiene unidos. Los fotones, que son los encargados de las ondas electromagnéticas, que más adelante los trabajaremos. El gravitón, que es una hipotética que es la encargada de la fuerza de gravedad. El bosón de Higgs, que es la encargada de que las partículas tengan masa. Y estas que están en verde son otras partículas elementales que en esa familia es donde se encuentra el electrón. Una partícula elemental con una carga de -1. Ellos se llaman leptones. Vean que está el electrón, el muón, el tau y los neutrinos. Son partículas que forman una familia diferente a los quarks o a los fotones. De ahí viene ese electrón. Ahora, los electrones, entonces, tienen esa capacidad de poder andar ahí en los materiales, fluyendo, pasando de átomo, 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 hasta tener
una cierta velocidad de deriva y poder tener una corriente y andar por los materiales. Eso se aprovecha en la industria en dos tipos de materiales. Los materiales que le llaman conductores y los materiales que se llaman aislantes, porque hay ciertas cargas inducidas que empiezan a viajar por esos materiales y hace que usted tenga un cable de electricidad, que es un cobre, que lo que tiene es un transporte de electrones y produce electricidad. Entonces, los materiales que son muy malos conductores se usan como aislantes, como los hules, la cerámica, que son materiales que, aunque la electricidad, el transporte de electrones donde toca ese material, no se transfiere, sino que aísla esa transferencia. Entonces, tener esa diferencia entre conductor y aislante es importante. Y en esta imagen que viene en el libro, en esta imagen que viene en el libro, más o menos se ve cómo podemos tener una esfera metálica sin carga, que cuando hablamos que no tiene carga es porque tiene la misma cantidad, acá en la otra imagen en B, la misma cantidad de cargas positivas que la misma cantidad de cargas negativas. Cuando le acercamos una varilla con carga negativa cerca de las positivas, eh, y, ¿cómo se llama? Y le ponemos un cable conectado a tierra, las negativas se van a alejar de las, de las negativas por repulsión. Entonces vea que quedan las positivas junto con las negativas, que es como atracción, y los electrones tienden a alejarse de esa varilla. Luego usted los puede llevar por tierra y así deja cargada totalmente positiva a la esfera. Em, para seguir entendiendo un poco la materia de este capítulo, hay una ley que ¿cómo es? Lo que me explica mucho es cómo interaccionan esas cargas entre sí, porque si yo tengo una carga y esa carga se mueve por atracción de otra carga, es porque hay una fuerza que está haciendo que esa carga se sienta atraída por la otra. Si hay repulsión y la carga se está alejando de una carga, es porque hay una fuerza que está provocando que se aleje. Entonces, existen fuerzas eléctricas y tiene que haber algo que me pueda a mí ayudar a determinar las fuerzas eléctricas o la fuerza producida por una carga. Se analizó por ese señor Coulomb y lo llamó la ley de Coulomb. Vean que en 1784 él estudia con detalle esas fuerzas de atracción de las partículas cargadas. Con un instrumento que se llama balanza de torsión, es cuando él descubre que la fuerza eléctrica es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, entre más cerca estén el objeto de la carga, mayor va a ser la interacción de esa fuerza y va a ser proporcional a 1 entre la distancia al cuadrado. Entonces, si usted, qué sé yo, tiene una carga y empieza con un sensor a medir cuál es la fuerza a esta distancia, luego cuál es la fuerza a una distancia más cercana y luego cuál es la fuerza a una distancia más cercana y grafica el valor de la fuerza que obtuvo a cierta distancia versus la distancia, la fuerza versus la distancia, va a obtener una ecuación que va a ser proporcional al inverso del cuadrado, que es esta ecuación de acá. Esta. Entonces, la fuerza va a ser igual a un valor constante, las cargas que están interactuando y entre la distancia de separación de las dos cargas. ¿Qué distancia? Vean acá. Este ejemplo pone a una carga Q1 y una carga Q2. Entonces, la separación entre las dos, ¿qué es lo que significa? Que la fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga Q2 va a ser igual a multiplicar el valor de las cargas que están interactuando y la distancia de separación entre ambas. Es la misma ecuación para los casos
donde se están repeliendo o se están atrayendo. Acá, este valor absoluto me va a ayudar a obtener una magnitud de fuerza. ¿Qué significa? Que no debemos de poner si la carga es negativa en esa ecuación. Solo ponemos los valores de magnitud de las cargas. Ahora bien, ¿cómo sé si va hacia la derecha o la izquierda la fuerza? Pues eso lo tenemos que ver vectorialmente. Vea que si la carga, si las dos son positivas, pues sabemos que se van a repeler. Entonces la fuerza, obviamente, que la 2 ejerce sobre la 1 tiene que ir en esta dirección. Y la fuerza que 1 ejerce sobre la 2 tiene que ir en esta dirección para repelerse. En el caso que se atraen, porque son las dos igual magnitud, pues esta tiene que ir hacia allá por fuerza y esta tiene que ir hacia allá por fuerza para que se encuentre. Ahora, veamos los valores que vamos a meter en esa ecuación. Importante. Veámoslo aquí. Ahí ya está como un resumen. Tenemos el valor constante K, que ya es un valor constante, que es lo mismo que esto que está aquí en la ecuación, porque lo vamos a encontrar en el libro como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Eso vale 8,988 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Coulomb al cuadrado es la unidad que mide la carga. Newton la fuerza y metro al cuadrado es área. El epsilon sub 0, si lo quisiéramos encontrar por esa vía, es 8,854. Vea que el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 también es este valor. Entonces, todo bien. Tenemos el valor K, que es esto. Los valores Q1 y Q2 son las cargas que van a estar interaccionando y R la distancia al cuadrado. Ahí más o menos vemos en la imagen el caso que se están atrayendo y el caso que se están repeliendo y la ecuación de la fuerza. Vean que es el mismo valor. La fuerza que una carga le ejerce a la otra es la misma fuerza que la otra carga le ejerce a la otra. Lo único que varía es la dirección. Es muy similar a cuando encontrábamos la fuerza gravitatoria con la ley de la gravitación universal de Newton. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado solo de fuerza eléctrica. Ahora vamos a hablar que cuando dos partículas están cargadas eléctricamente, van a interactuar entre sí, aunque el espacio que haya en medio sea vacío. Entonces, ¿cómo hace posible que una se sienta atraída por otra si en medio no hay nada? Entonces, porque en física 1, cuando veíamos fuerzas y algo se estaba moviendo, era porque alguien o empujaba las fuerzas de contacto, alguien estaba empujando una caja o jalando la caja con una cuerda. Aquí las dos partículas se están interactuando entre sí y en medio no hay nada, o creemos que no hay nada, que es el espacio vacío. ¿Por qué hay comunicación entre las dos? Bueno, esa comunicación se da con reformulando la fuerza eléctrica con algo que conocemos campo eléctrico. Entonces, en medio de las partículas hay un campo eléctrico en el cual cualquier objeto que entre dentro del campo eléctrico va a sentir una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Muy similar a la teoría del campo gravitatorio, que el campo gravitatorio era un campo en el cual, qué sé yo, el campo gravitatorio de la Tierra, cualquier objeto que entra dentro de ese campo gravitatorio, la Tierra lo va a atraer. Es algo muy similar. Eh, Veamos esta otra imagen que también resume un poquito la relación entre campo eléctrico y fuerza eléctrica. Bueno, en esta primera parte, la parte A, sabemos entonces que si tengo dos cargas positivas, las fuerzas van a ser bueno, se van a repeler entre sí las dos cargas, entonces las fuerzas tienen que ir en estas direcciones. Ahora, para poder encontrar un campo eléctrico, lo que nosotros hacemos es que vamos a tener una carga ahí, tal vez positiva, y vamos a imaginar un punto P en el espacio, que le vamos a llamar carga puntual. Es una carga que no tiene valor, no tiene nada, pero es un punto P en el espacio. ¿Para qué lo ponemos ahí? Vean acá. Para imaginarnos que en ese punto, con esa carga de prueba, hay un cierto campo eléctrico. Y el campo eléctrico va a ser igual
a la fuerza que haya en ese punto sobre esa carga de prueba. Lo vamos a poner Q0. Entonces, si yo determino eso, la fuerza sobre la Q0, entonces ya encuentro el campo eléctrico. La ventaja es que cuando usamos la ecuación de fuerza eléctrica, usamos constante K, la carga que están interactuando, que sería la Q0, que es la de prueba, con la Q grande, que sería la que está generando el campo eléctrico, sobre Q0. Entonces, si usted, bueno, observamos acá, prácticamente esta Q0 se cancela con esta Q0. Y lo único que necesito es el valor bueno, me hace falta aquí poner la fuerza eléctrica. Lo que necesito es bueno, perdón, no puse toda la fórmula de fuerza eléctrica. Voy a hacerlo bien para que quede más claro. Voy a borrar acá. Ok, ¿cuál es la fórmula de la fuerza eléctrica? Es K sobre las dos cargas interactuando, que sería la Q0, la que está acá, la inventada, que no sabemos de cuánto es, nada más es una inventada, por la carga grande que está interactuando entre la distancia al cuadrado por la Q0. Vea que las Q0 se cancelan, entonces al final el campo eléctrico puede calcularse sin la necesidad de la carga de prueba que yo estoy poniendo ahí. Y con esta ecuación, solo sabiendo la distancia a la que está la carga y el valor de la carga central que está generando ahí el campo eléctrico, podemos determinar cuál es el campo eléctrico. Ahora, esos campos eléctricos van a tener una cierta dirección. Veamos acá. En el caso que la carga sea positiva, los campos eléctricos van a entrar hacia la carga. O sea, cuando tengo una carga positiva, ella genera un campo eléctrico con líneas de campo que entran hacia la carga. Y en el caso que yo tenga una carga negativa, la carga va a generar campos eléctricos que van, es al revés más bien, perdón. Si tengo la carga positiva, los campos eléctricos me van a generar líneas de campo que van saliendo hacia afuera. Acá lo vemos en una imagen más grande, hacia afuera. Y si tengo una carga negativa, más bien el campo eléctrico va a entrar. Entonces, veamos estas imágenes. Si yo tengo una carga positiva y tengo un punto P que yo escogí como carga de prueba, el campo eléctrico va en esta dirección. Como si hubiera aquí un círculo. Y si más bien es negativa, pues el campo eléctrico va en esta dirección. Eso nos va a ayudar un montón para resolver problemas. Entonces ahorita lo vamos a ver. Porque cuando resolvamos problemas es muy fácil utilizar las ecuaciones, pero necesitamos saber las direcciones de los campos eléctricos para luego saber cuál es el campo eléctrico total en un punto determinado. Aquí está la ecuación. Entonces, esta es la ecuación de campo eléctrico y ya haciendo todo lo que yo hice, que es agarrar la fuerza eléctrica y sustituirlo acá, vamos a obtener esta ecuación para campo eléctrico. ¿Qué valor? Tal vez puedan pensar, ¿qué valor podemos meter en ese R negrito? Ese R negrita es un vector unitario, que lo único que me está diciendo es que la dirección del campo eléctrico es radial. ¿Qué significa? Que si la carga es positiva, estamos en un punto P acá, la dirección siempre va a ser radial. Es un vector, una fuerza, hay que indicar la dirección. Siempre va a ser radial. O sea, como una línea, un vector que sale del centro del círculo, en forma radial. ¿Recuerdan el radio? Un círculo. Ahí, de dirección radial. Y ahí tenemos el ejemplo, la carga positiva. Vean que los campos eléctricos van hacia afuera y hacia adentro de la carga negativa. Hay ciertas situaciones que son más reales, que ya entonces implica un poco más de complejidad matemática. Qué sé yo, una varilla cargada genera un campo eléctrico en un punto P.
ahí ya hay que utilizar integración. Entonces, el ejercicio se vuelve un poquito más complejo. Es importante revisar los ejemplos resueltos del libro del Sir Szymanski, porque ahí vienen varios ejemplos donde, a una cierta distancia, de una distribución de carga, para ver cómo es la integración. Y en el capítulo siguiente se utiliza algo que se llama la ley de Gauss para simplificar ese tipo de ejercicios. Y vamos a hacer también ejercicios de esa forma. Y les voy a poner también en la plataforma videos resolviendo ejercicios de esa forma, con la ley de Gauss. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, se encuentra un campo pensando que la distribución de cargas son un montón de cargas puntuales, pequeñitas, infinitesimales. Y todo el efecto de todas esas cargas infinitesimales se suman como una integral en un punto P. Y ese punto P va a tener una suma vectorial de todos esos campos eléctricos formados por todas las partículas pequeñas. Por el momento, lo que vamos a empezar para entender el capítulo es hacer problemas donde no sea una distribución de cargas, sino dos cargas en un punto P, una carga en un punto P y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar con la superposición de campos y de fuerzas eléctricas. Entonces, si yo tengo este punto P, acá en la imagen, esta carga positiva, a fuerza, me tiene que generar un campo eléctrico en esta dirección. Y la carga negativa en esta otra dirección. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tener un eje Y y un eje X. Y si yo quiero, sitúo los campos eléctricos generados por esas dos cargas. Ya que no es una distribución de cargas, se puede hacer de esa manera vectorial como se trabajaba en física 1. Tendría aquí un campo eléctrico 1 y de esta parte tendría un campo eléctrico 2. Ahora, ¿cuál sería el campo eléctrico total? El E total. Bueno, tendríamos que encontrar, ¿se acuerdan? La integral, no, perdón, la raíz de la componente en X total al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Cómo se hacía para encontrar el campo eléctrico? La ventaja acá es que vea que las EX, tanto la componente E1 en X es positiva y E1 y 2 en X es negativa y son iguales, entonces me va a dar 0. En este caso en específico, el campo eléctrico total es prácticamente sumar las componentes en Y. Tendríamos E1Y y tendríamos E2Y. Que si recordamos, puede haber un ángulo acá, de física 1 esas componentes son adyacentes al ángulo, entonces podríamos poner E1 coseno de zeta más E2 coseno de zeta. Como las dos están en el eje Y negativo, las dos van negativas. Y es este vectorcito de acá. Ese es el campo eléctrico total que hay en esa zona. Listo. Ahorita lo vamos a hacer con calma, sin algún problema. Entonces, eso es superposición de fuerzas. Si tengo una carga acá positiva, y digamos que tengo una carga acá negativa, y acá tengo una carga en un punto P, y me preguntan el campo eléctrico total, pues tenemos que imaginar en el punto P dónde está la interacción de cada una de estas dos cargas. Voy a ponerle esta 1, esta 2. Entonces, campo eléctrico o la carga 1 o es positivo, recuerde que el campo eléctrico se aleja, entonces tendría que ir en esta dirección, L1. Y en el caso de L2, como es negativa, se atrae, iría hacia acá. Y es el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de negativa esta carga de abajo es positiva? Entonces, tendríamos, vamos a hacerlas otra vez, a ver cómo quedan. Por la 1 se tiene que alejar. Entonces la hacemos para allá, E1. Y por la E2 también se tiene que alejar. Lo hacemos así ya. Entonces ya el campo eléctrico total
iría en esta dirección, que sería la suma de las dos componentes que genera E1 y E2. Vamos a tratar de hacer algún problema de esos. ¿Queda claro, más o menos? Ya, yo creo que sí, profe. Es que me confundí ahí con la sumatoria total, ¿verdad? Yo creía que era solo sumarla, ya ahí no meterle todo eso, pero no, mejor con el ejercicio. Ok, bien. Sí, cuando sí es como dice usted, sumar todo, es en estos casos sencillitos, donde tal vez la carga, la carga está acá positiva y el punto P está acá y la otra carga está acá. Entonces ahí sí, nada más encontramos el campo eléctrico generado, esta le va a poner 1 y esta 2. Del 1 hacia allá, E1, y la L2 hacia acá, E2. Entonces yo me voy al punto P, como a un laboratorio que se hace, que es así, una simulación, los que están llevando al laboratorio. Entonces el campo eléctrico E1 va a ser positivo y el campo eléctrico 2 negativo. Y lo que me dé, lo resuelvo. Y como sabemos que para el campo eléctrico lo que necesito solo es constante K, la carga, 1 y la distancia R1 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Se mide de aquí hacia el punto P. ¿Qué distancia hay? Igual la distancia 2 sería qué distancia hay desde el punto 2 hasta, perdón, hasta el punto P donde estoy calculando. Ahí sí, porque los vectores están en un solo eje, entonces se suma normal. Ya si hay cierta inclinación, cierto ángulo, entonces hay que utilizar un poquito más álgebra vectorial. Ahora, otra cosa importante del capítulo para resolver problemas es lo que se conoce como densidades de carga. Entonces, ¿qué es la densidad de carga? Es cómo está distribuida la carga en una cierta unidad de algo, ya sea volumen, longitud o área. ¿Cómo se distribuye? Si tengo un cable o una línea, normalmente los cables que usamos, esa es una dimensión. Como es una sola dimensión, es lineal. Es una línea totalmente en una dimensión. Esa densidad de carga vamos a llamarle lambda. Y el valor de la carga de ese cable va a ser esa lambda por la longitud que tenga. Claro, si la longitud no depende de lambda y lambda no depende de la longitud y siempre es constante, pues nada más es lambda por x. Si no, hay que integrar. Ver qué valor tiene lambda. Si tiene alguna x, integrarla. Si es un material que solo tiene área, no tiene volumen, como este ejemplo de acá, entonces la carga no va a depender de lambda, sino de la densidad de área, que se representa con un sigma. Y si el material es volumétrico, entonces se representa con un ρ. Con un ρ. Estamos. Esas tres diferencias de densidades hay que manejarlas. La lineal, la carga superficial y la volumétrica. Y para entender mejor la teoría, cuando se va estudiando, las líneas de campo eléctrico también son importantes. Y esa es la dirección del campo eléctrico en un punto cualquiera. O sea, veamos acá, esta es la línea de campo eléctrico. Y si yo me sitúo en un punto cualquiera de esa línea, el campo eléctrico en esa línea es, bueno, es tangente a esa línea. Entonces, recuerden que tangente es esto, como las velocidades tangenciales y todo eso. Vamos a ver, ahí, así más o menos se verían estas líneas de campo eléctrico. Vean qué vacilón, ahí tenemos carga positiva y negativa. Y vemos cómo las líneas de campo eléctrico, la carga negativa entran hacia la carga y las de la carga positiva más bien salen.
y se encuentran acá. Cambio. Si solo es una carga, entonces esas líneas de campo eléctrico prácticamente también son radiales, igual que el campo eléctrico. Cuando son positivas, las líneas de campo eléctrico tienden a repeler.